Los partidos políticos, ante el escenario electoral, siempre han acostumbrado a que las masas se polaricen por uno y otros candidatos. La oposición con su candidato y el gobierno también con su candidato invitan a votar, pero no a elegir, porque al fin y al cabo los que eligen y los que imponen los candidatos son los partidos políticos, y los que votan son las grandes masas que a través de la publicidad incitan a que la gente vote por uno u otro candidato, que se venden como vender una pasta de jabón o una crema dental, donde no hay propuestas serias para darle solución a los problemas, sobre todo de orden social, que actualmente enfrenta la sociedad venezolana. Graves problemas de vivienda, graves problemas con la educación, grandes problemas con la salud, grandes problemas con el trabajo, grandes problemas en todos los aspectos de las esferas sociales, donde la pobreza se trata de aliviar, pero la gente no sale de la misma. Se reparte comida, se reparten neveras, se reparten cocinas, juegan con la miseria del pueblo venezolano, y todo en el objetivo de lograr el voto, donde la gente va a votar por el candidato que de alguna forma le brinda más desde todos los puntos de vista en esa oferta electoral. Se quiere polarizar a todo el mundo, pero los que no estamos sumergidos en ese proceso electoral, los que no creemos en las elecciones tal y como están planteadas, donde la gente vota pero no elige, porque eligen son los partidos políticos, entonces lo tratan a ese sector o a ese sector revolucionario de ser un sector disociado, de ser un sector inclusive al margen de la ley, porque no se agrega a esa lógica de la dominación que implanta el capitalismo. Y cuando hablo del capitalismo de Estado, llamado socialismo, y hablo del capitalismo privado, que llaman también por allí movimientos democráticos. Independientemente de toda esa situación, al movimiento nuestro, al movimiento Tercer Camino, no le perdonan que sigamos perseverando en la necesidad de que el pueblo está esperando realmente un cambio, una transformación en función de mejorar las condiciones de vida de todos los venezolanos. Para tales fines estamos planteando una constituyente originaria, no una constituyente derivada del poder constituido, porque eso al fin y al cabo las que hemos tenido han legitimado el modelo de dominación imperante, donde se cambian los hombres y se dejan las instituciones tal y como están planteadas, y la gente sigue sumida en la miseria, en la pobreza y en el engaño. Se trata de alienar a la gente con las ideologías de los partidos, entendiendo las ideologías como falsas conciencias, ideologías inclusive disfrazadas de utopía, donde se ofrece y se ofrece y nada se cumple cuando se llega al gobierno. Independientemente de esta situación, nosotros seguimos creyendo que es necesario una auténtica y una verdadera revolución que transforme radicalmente la sociedad venezolana. Creemos que ese proceso puede llegar en cualquier momento que lo asigne y lo designe la propia historia de Venezuela, en función de que las masas se reivindiquen y en función de lograr un proyecto de país que en nada se parezca a los modelos civilizatorios agotados, llámese capitalismo o llámese socialismo. En el marco de esta constituyente originaria que le estamos proponiendo al país, tenemos planteamientos muy concretos. La necesidad, por ejemplo, de eliminar la presidencia de la República, porque el que llega allí maneja el país como le da la real y grandísima voluntad de manejarla. Proponemos a lo mejor un triunvirato, una junta de buen gobierno, de manera de que no sea una sola persona la que maneje el Estado venezolano, el país, la nación venezolana. Igualmente queremos que el Congreso Popular
no esté lleno de una clase política donde los privilegios sobran, una clase política que es la que gana los mejores sueldos, una clase política que tiene asegurada, en este caso, por ejemplo, la salud, donde los hijos de esos diputados van a los colegios privados y al extranjero a través del dinero que nos pertenece a todos los venezolanos, una clase política donde los diputados en ese Congreso están, además de llenos de privilegios, son los que trafican con las influencias, son los que dan los contratos, son los que cuadran las partidas y a través de ese cuadre financiero y de ese cuadre político se enriquecen a costa del hambre y la miseria del pueblo venezolano. Ese Congreso nuevo que debe surgir de esa constituyente originaria debe ir sin privilegios económicos y sin privilegios políticos. La democracia, lo dijo Platón, Aristóteles, Sócrates, Comenio, Pestalozzi, todos los hombres que de alguna u otra manera han creído que las sociedades se pueden desarrollar en igualdad de condiciones y han definido la democracia como gobierno del pueblo. Las democracias en América Latina y particularmente la de Venezuela no es una democracia sino autocracia donde los partidos imponen las reglas de juego, hacen las leyes en función de esa clase política que gobierna y de esa clase económica que gobierna. Por decir estas cosas que estamos diciendo, muchas veces se trata de plagiar esta forma de decir las cosas. En el caso concreto, por ejemplo, del camarada y amigo Douglas Bravo, donde a través de una dirección electrónica, Douglas Arrecho, le pusieron un discurso que no corresponde realmente con el planteamiento del colectivo Tercer Camino. No nos perdonan que no nos cuadremos en la lógica de la dominación. No nos perdonan que no participemos de un proceso electoral viciado donde se engaña, se maltrata, se persigue, porque el que no vota o el que no está afiliado al partido político, entonces es excluido de la manera más vergonzosa, cuya actuación por parte de los partidos políticos ya es costumbre. Los dineros del pueblo son puestos al servicio de esa campaña electoral. Las alcaldías ponen el dinero que nos pertenece a todos al servicio de esa campaña electoral. Las gobernaciones al servicio de esa campaña electoral y de sus candidatos y de sus partidos. Los ministerios igualmente, las loterías igualmente. Las partidas secretas del gobierno nacional también se ponen a disposición de esa campaña electoral. Mientras tanto, el pueblo sigue sufriendo las consecuencias de hambre y miseria en la cual los propios partidos políticos y sus clases políticas la han sumergido. Nosotros seguimos insistiendo en la necesidad del rearme político del pueblo en función de producir realmente un hecho constituyente que nos lleve a crear, a generar ese proceso constituyente originario para que sea el pueblo el que presente su propia respuesta en colectivo para el país que queremos en función de que realmente la democracia sea expresión definitiva del poder popular. Nosotros no estamos en campaña electoral, no nos ofrecemos como candidatos, pero le decimos a nuestro pueblo, eso sí, que seguimos perseverando en la lucha revolucionaria por la emancipación del pueblo venezolano.